Good morning, Facebook family. Buenos días, familia de Facebook. I'm so grateful and glad to be with you again this Sunday morning. Estoy tan agradecido de estar con ustedes este domingo en la mañana. I haven't been with you in a while, Ya ha sido un tiempo, but God is still on the throne. pero Dios todavía está en el trono. I just want to send out a praise for my oldest grandson, Richard. Quiero nomás darle gracias a Dios por mi nieto Richard. And God has truly blessed him, and he's home from the hospital. Praise be to God. Dios lo ha bendecido y ha regresado en la clase. Gloria a Dios. I'm also sending out a prayer request for our dear brother, Pastor Frank Richards, over in Colorado. También quiero pedir por nuestro hermano Pastor Richard en Colorado. And we pray that his family, and including him, will have peace. Pedimos por su familia y por él que todos tengan paz. And we also sent out prayer requests also to those who are shut in. Of course, all of us are shut in, most of us. We ask that God will hear our cry. Y también por cada uno de nosotros que estamos en casa, que Dios siga escuchando nuestros llantos. Well, this morning, I want to get our attention now to the book of John. We're still going through the book of John. Esta mañana vamos a seguir en el libro de Juan. And we're in John chapter 6 this morning. Y esta semana estamos en Juan 6. And I want to speak to you, and I titled this one, Jesus Said, I Am the Bread of Life. Y el título de esta enseñanza es Jesús dijo, yo soy el pan. And I just want to remind us, again, John was writing about Jesus' deity. Y nomás quiero acordarles a todos que Juan estaba escribiendo sobre el deity de Jesús. And so as we continue to see John's writing, we will see how John continued to spell out the deity of Jesus. Y mientras que vemos las escrituras de Juan, vamos a seguir viendo cómo él sigue enseñándonos que Jesús es el diadeta. Being fully God and fully man. Siendo puro hombre y también puro Dios. And we're going to be covering a couple of topics here. Y vamos a tener unos diferentes tópicos esta mañana. And I broke it down, and I said a couple, but I broke it down in a 5 section. Y lo quebré en 5 partes. I broke it down. One is feeding the people. La primera va a ser dándole de comer a la gente. The second one, Jesus walked on water. La segunda es que Jesús caminó en el agua. Jesus tested Philip. Jesús probó a Felipe. Jesus retreat to the mountain. Y Jesús regresa a las montañas. And the last one is, I am the bread of life. Y la última es que yo soy el pan de vida. And now Jesus is, I look at Jesus as a practical person. Yo veo a Jesús como una persona práctica. And as he teach with practical application. Y mientras que él da enseñanzas que son prácticas. You're either going to believe or not believe. ¿Vas a creer o no vas a creer? But Jesus was staying on point. Pero Jesús, él estaba allí en el punto. Because Jesus was sent by the Father. Porque Jesús fue enviado por el Padre. And in John chapter 6, we're going to see that deity comes out. Y en Juan 6 vamos a ver que la deidad de Jesús sale. And we're going to see that Jesus announced again that I am. Y vamos a ver que Jesús anuncia una vez más que él dice que yo soy. So let's go to the Lord in prayer, and then we'll get started. Vamos a abrir en oración. Father, we thank you again. Padre, te damos gracias una vez más. And we praise you, Lord. Y te alabamos, Señor. We ask for your guidance. Pedimos por tu guianza. We ask for your knowledge and understanding. Pedimos que nos des entendimiento. Calm my heart. De mi corazón, calma mi corazón. Calm Nadine's heart. Calma el corazón de Nadine.
Lord, that we will glorify you Que podamos glorificarte a ti, Señor, in all that we do. en todo lo que hacemos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. The first one is Jesus feeding the 5,000. La primera parte es Jesús dándole de comer a los 5,000. Now, if we look at chapter 6, verse 2, we're going to start our reading off. Si vemos, podemos ir nuestras Biblias al Juan 6:2. It says, a large crowd followed him because they saw the signs which he was performing on those who were sick. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Verse 3, then Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Verse 4, now the Passover, the feast of the Jews, was near. El 4 dice, faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. And I want to stop right there for a moment. Y quiero parar allí por un momento. Verse 4 brings us to a point of the Jewish feast. El versículo 4 nos trae hablando sobre la fiesta de los judíos. And it says and it says that the Passover, the feast of the Jews, was near. Y decía que la fiesta judía de Pascua ya llegaba. Now, I always like how God set this up. Y a mí me encanta cómo Dios puso todo esto junto. The Passover feast is all the way back in Deuteronomy chapter 23. La fiesta de Pascua está desde Deuteronomio 23. It's when God has established this Passover for the Jewish people. Fue cuando Dios estableció esta fiesta para los judíos. It is to remind them how he brought them out of the land of Egypt. Es para acordarle a ellos cómo Él los sacó de Egipto. So he explained to them how he wanted this feast to be prepared. Entonces Dios les explicó cómo Él quería que esta fiesta se hiciera. And we can also say that this is the feast of the unleavened bread. Y nosotros también podemos decir que es la fiesta de la levadura del pan. Because it says that in there, it says that Jesus, this right here, not Jesus, but God heard their affliction. Porque allí dice que Dios escuchó los aflictos de ellos. So this feast is to remind the Jewish people of the struggles and the affliction that was afflicted to them back in Egypt. Entonces, esta fiesta es para acordarle a la gente de las aflicciones que ellos tenían mientras que estaban en Egipto. And so Jesus is preparing to talk to them. Entonces Jesús se está preparando para hablarle a ellos. Because it says that a large crowd was following him. Porque dice allí también que había una gran multitud de gente que lo estaban siguiendo. And so John recorded that Jesus was on the mountainside. Entonces Juan allí estaba escribiendo diciendo que Jesús estaba allí en las montañas. And his disciples came and sat around. Y sus discípulos llegaron y se sentaron alrededor. In verse 5 it says, Jesus lifted up his eyes and seeing that a large crowd was coming to him. El versículo 5 dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. And he said to Philip, where are we to buy bread? Y Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para darle a esta gente? So that they may eat. Para que puedan comer. Now I want us to stop there and think a moment that Jesus, out of the 12 disciples, decide to test Philip. Y quiero que paremos ahí un momento y que veamos que a ese momento de los 12 discípulos Jesús decidió a darle prueba a Felipe. So we know that Jesus tests each one of his disciples. Nosotros sabemos que Jesús le puso prueba a cada uno de sus discípulos. And so he's taken this opportunity to ask Philip. Entonces él tomó esta oportunidad para preguntarle a Felipe. And in verse 7 it says, Philip answered him. Y en el versículo 7 dice que Felipe le respondió. So Philip said that we only have 200 denarii worth of bread, and not significant for them. Y él le dijo, ni con el salario de 8 meses podríamos completar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. And so Philip is given a worldly answer. Entonces Felipe le da una respuesta mundana. Because Philip can only give what he sees. Porque Felipe nomás le puede decir lo que él ve.
And now I just want to say that Philip been with Christ here for some months now, if not a couple of years already. Y quiero decir que Felipe ha estado allí con Jesús de discípulo por tal vez unos meses o tal vez un año. Philip saw the miracle of the blind man receiving his sight. Felipe vio el milagro del hombre ciego que Jesús le restauró su vista. Philip saw the lame man by the pool receive begin to walk. También vio al hombre que estaba cojo, que estaba por el agua y que comenzó a caminar. Philip was with Jesus when the wedding, when Jesus turned water into wine. Jesús también, Felipe también vio cuando Jesús convirtió el agua a vino. But yet still, Philip still called out, we only have 200 denarii. Y aún Felipe todavía le contesta y le dice, ni con un salario de un año podríamos darle de comer a la gente. But not only was Philip so focused in on trying to fulfill that request that Jesus asked, he also included Andrew. Pero no nomás él le respondió a Jesús con su respuesta, pero también incluyó a Andrés. So Andrew yelled out to his brother, which he was the brother of Peter, and he yelled out, he says, there's a lad that has 5 barley loaves and 2 fish. Y el 8 dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. And in the bottom of verse 9 it says, but what are these for so many people? Y le dijo, ¿por qué es esto para tanta gente? Are we like Peter and Philip? Are we like Andrew and Philip here? ¿Somos nosotros como Felipe y Andrés? And when we see a situation that arises in our life, Cuando vemos una situación que viene de nuestras vidas, and I'm always reminded when Jesus says, I will never leave you nor forsake you. y a mí siempre me estoy recordando que Jesús me dijo que nunca me va a dejar. Not only if I will never leave you nor forsake you, but if you ask anything in my name, No nomás que nunca me va a dejar, pero también que Él me dice, si tú me pides cualquier cosa en mi nombre, the Father will do it. el Padre lo hará. So, and I'm just amazed that these disciples are with Jesus for this long time and still not realize, but every now and then, that He is the Messiah. Y me sorprende a mí que los 12 discípulos estaban con Jesús y todavía ellos no comprendían que Él era el Mesías. There's things in our lives that sometimes we feel that God cannot fulfill it. Hay cosas en nuestras vidas que a veces nosotros sentimos que Dios no lo puede hacer. Are you thinking like that? ¿Tú estás pensando así? Are your actions showing the same thing? ¿Tus acciones están enseñando lo mismo? This is where we trust God. Aquí es donde nosotros confiamos en Dios. And I love our Messiah, Y a mí, yo amo a nuestro Mesías. how patient He is with us. Cómo de paciencia que tiene con nosotros. I love what Jesus said in verse 10. Me encanta lo que dijo Jesús en el versículo 10. And it kind of reminded me of when His mother, back in chapter 2, when she came and asked Him about the wine. Me recuerda en el capítulo 2 cuando su mamá le estaba pidiendo sobre el vino She told her son that they have no wine. y que ella fue a Jesús y le dijo, no tenemos vino. Jesus responded, what have that to do with me, woman? Y Jesús le respondió, mujer, ¿qué tiene eso que ver conmigo? And then Mary went on to the attendants and says, whatever He say, you do. Y después María le fue a los que estaban allí ayudando en la fiesta y le dijo, lo que les pida Jesús, háganlo. And so in verse 10, Y entonces en versículo 10, I believe this is the same scenario. yo siento que es como el mismo escenario. Jesus said, have the people sit down. Jesús le dijo, dile a la gente que se sientan. And I love how John is writing this, and he says, and there was much grass in that place. Y me gusta cómo Juan está describiendo, dice, en ese lugar había mucha hierba. In certain spots, and
you know, this is where sometimes I think we get in trouble, because in certain spots when we look through the Bible, we see maps and we see pictures and we see desolate and we see desert and we see, you know, not many trees in Israel. En muchas veces cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y estamos viendo a los mapas, a veces vemos nomás desierto, o vemos mucha tierra, o tal vez nomás el mar. But here, John is pointing out that there was much grass. Pero en esta parte de la Biblia, Juan nos dice que había mucha hierba. And so he had them to sit down. Y así que se sentaron. And the number of about 5,000. Y los varones adultos eran como 5,000. And Jesus took the loaves. Jesús tomó entonces los panes. And has given things, he distributed them to those who were seated. Likewise also the fish, as much as they wanted. Dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todos los que querían. And I'm just amazed how when Jesus gave things, Y nomás me sorprende cuando Jesús daba gracias. and they began to distribute the fish and the loaves. Y comenzaron a distribuir los panes y los peces. Now, this particular sign and this miracle, or it shouldn't be a miracle, but sign, Y esta señal it wasn't for the people. no era para la gente. It was for the disciples. Esto era para los discípulos. And Jesus was saying, all things are possible with God. Y Jesús a ese momento les estaba diciendo que todo es posible con Dios. And so the disciples is looking at this and saying, how are 5 loaves and 2 fish going to feed a multitude of people? Entonces los discípulos están viendo cómo es que 5 pedazos de panes y 3 peces van a darle de comer a toda esta gente. It says that in verse 13, it says, so they gathered up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves, which was left over by those who have eaten. Y en el 13 dice, así lo hicieron con los pedazos de 5 panes de cebada, les sirvieron a los que habían comido. Llenaron 12 canastas. Whatever we take to God, Lo que sea que le llevamos a Dios, God multiplies that if we're working for Him. Dios lo multiplica si estamos trabajando por Él. And it's when we ask God, our Father, Y es cuando le pedimos a Dios, nuestro Padre, and we're faithful servants of God, y somos fieles servidores de Él. He'll never leave us in the rain. Él nunca nos va a dejar en la lluvia. He'll never abandon us. Él nunca nos va a abandonar. He'll never ignore us. Nunca nos va a ignorar. But He will come to us Pero sí llegará a nosotros. because He cares for you. Porque a Él le importas tú. We serve a God that understands. Servimos a un Dios que entiende. And so it goes on, and it says here in verse 14, and 14, it says, therefore, it says, when the people saw the signs which He had performed, they said, this is truly the prophet who is to come into the world. El 14 dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzaron a decir, es verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. See, when you're doing the will of God, Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, I'm reminded of Joseph. a mí me viene el recuerdo Josué. It says that everything that Joseph touched Decía que todo lo que tocaba Josué prospered. prosperaba. And Joseph's master recognized that everything that Joseph did, it prospered. Y los maestros de Josué vieron que todo lo que él tocaba se hacía más. And I'm just thinking here that people tend to want to put you in charge when they see something happening in your life. Y yo he notado que la gente quiere ponerte a ti en cargo cuando ellos ven que algo está sucediendo en tu vida. Because Jesus met the needs of the people. Porque Jesús, Él llegaba a las necesidades de la gente. And so the people wanted Jesus to be king. Entonces la gente quería que Jesús fuera el rey.
But Jesus, knowing their heart, Pero Jesús, reconociendo los corazones de ellos, and it says in 15, it said, perceiving that they was intending to take him and by force to make him king. y en el 15 nos dice, pero Jesús, dándose cuenta de que llegaron a lo querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey. And then it says he withdrew to the mountain by himself. Y nos dice que se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesus knew man's intention. Jesús sabía la intención del hombre. Do we sense man's intention sometimes? ¿Podemos nosotros ver lo que el hombre a veces quiere de nosotros? This is why we have to be careful as God's people. Por eso nosotros como gente de Dios tenemos que tener cuidado. God gives us a gift. Dios nos da un don. Some of us are gifted with healing. Algunos de nosotros tenemos el don para sanar. Some of us are gifted with edification. Algunos de nosotros tenemos el don para edificar. Some of us are gifted with prophecy. Algunos de nosotros tenemos el don de profecía. But that don't make you a king. Pero eso no te hace rey. And that don't put you in charge. Y eso no te pone que tú estés a cargo. That's why we as God's people have to be humble. Por eso nosotros como gente de Dios tenemos que ser humildes. And we also need to recognize when people are trying to put you in charge. Y también tenemos que reconocer cuando la gente está tratando de ponerte en cargo. And I love it when some of the prophets said, it's not I who's doing it, but the Lord who revealed it to you. Y me encanta como dice uno de los profetas que no es yo que lo hago, pero es Dios que te lo reveló. Let us give praise and glory where it should be. Hay que darle glorificación a lo donde debería de estar. Because it's not us who gave ourselves the gift, Porque no somos nosotros mismos que nos dimos los dones, but it was God who gave you the gift. pero fue Dios que te dio ese don. And he gave you the gift to edify the body. Y te dio ese don para edificar el cuerpo. Because you might have the gift of encouragement. Porque puede ser que tú tengas el don de animar. And go encourage. Y ve y anima. And that's why the gifts are given. Y también tenemos los dones de dar. And so we see here that Jesus had to depart and told the disciples to go to the other side of Galilee. So, entonces vemos aquí que Jesús se retiró y le dijo a los discípulos que se fueran al otro lado del agua. So they started off in verse 17 to cross the sea. Comenzamos en el 17, donde dice que se montaron en el barco y comenzaron a cruzar. Half a part of that, and it says it has already became dark and Jesus has not yet come to them. Ahí también dice que se comenzó a oscurecer y Jesús todavía no llegaba hacia ellos. It says the sea began to stir up because of the strong wind was blowing. El 18 dice, por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Verse 19, it says, then when they had rolled about 3 to 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat. El 19 dice, habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua y se asustaron. But they was frightened. Se asustaron. And Jesus says, it is I, do not be afraid. Pero Jesús les dijo, no tenga miedo, que soy yo. So if we notice here so far that we found that Jesus fed the 5,000 out of 5 loaves and 2 fish. Aquí nos damos cuenta que a este momento Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas con 5 pedazos de pan y 3 pedazos de pescado. And we see that Jesus here now is walking on water. Y ahora vemos que Jesús está caminando en el agua. So if we notice that John is pointing out the deity of Jesus. Entonces vemos que Juan de una vez más está sacando la deidad de Dios.
Only a person that who is God can walk on water. Solo una persona que es Dios puede caminar en el agua. So far, I looked through the Bible and I looked and I haven't seen anyone walk on the water but Jesus. Cuando yo estoy buscando en las escrituras, en la Biblia, veo y nomás veo que Jesús es el único que puede caminar en el agua. And so Jesus here got into the boat. Entonces en este momento Jesús se montó en el barco And so they went in and they made it on the other side. y llegaron al otro lado. Now, I want to turn our attention now to the people that was left on the other side. Ahora quiero poner nuestra atención con las personas que se quedaron en el otro lado. The people got up the next day and began to look for Jesus and his disciples. Al día siguiente, la multitud se había quedado en todo lado del lago y comenzaron a buscar a Jesús y los discípulos. But they couldn't find Jesus or the disciples. Pero no los pudieron encontrar. And so they just assumed that Jesus and the disciples went to the other side. Entonces ellos asumaron que Jesús fue al otro lado. But they couldn't remember if Jesus got in the boat with them or not. Pero ellos no se podían acordar si Jesús se montó en el barco con ellos o no. So they were seeking Jesus. Entonces ellos estaban buscando a Jesús. In verse 25 here it says that when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you get here? En el versículo 25 nos dice, cuando lo encontraron en el otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Let's stop there for a second. Vamos a parar allí un momento. It's because Jesus fed them. Es porque Jesús les dio de comer. And I'm just going to talk at it. Y nomás vamos a hablar de esto. And Jesus knowing their heart. Jesús reconociendo su corazón. Jesus wanted them to see God. Jesús quería que ellos vieran a Dios. But because of their circumstance, Pero por sus circunstancias, because of their position, I guess, in life, y por sus posiciones que ellos tenían en la vida, they couldn't see God. ellos no podían ver a Dios. Now, I just want to let you know that they know the word, Y ahora quiero dejarles saber a ustedes que la gente sabía la palabra, but they don't believe the word. pero no creían la palabra. We have so many people in our congregation today that knows the word, Tenemos mucha gente en nuestra congregación en hoy en día que conocen la palabra, but they don't believe the word. pero no creen la palabra. And Jesus is trying to get them to see the Father. Y Jesús está tratando de que ellos puedan ver al Padre. And Jesus answered them. Y Jesús les respondió. He says, truly, truly, I say to you, in verse 26, Versículo 26, ciertamente les aseguro, you seek me not because you saw signs, but because you ate the loaves and was filled. que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. You see, Noten, we're like that. nosotros somos así. God bless us Dios nos bendice because we cried out. porque le clamamos a Él. God had compassion on us. Dios tuvo compasión por nosotros And then we turn around and receive the blessing. y Él nos da la bendición y la recibimos. And then we wake up the next day Y después nos levantamos el día siguiente looking to see how God is going to bless us again. mirando y buscando cómo es que Dios nos va a bendecir una vez más. This is why Jesus was mad. Y por eso es que Jesús estaba enojado. The question is what are we doing for God? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para Dios? When God bless you, Cuando Dios te bendice, when God take care of that situation, cuando Dios toma a cargo esa situación, when God bail you out, cuando Dios te saca de tus problemas, did you ask God to say, God, send me forth to share about your good news? le preguntaste y le pediste a Él, Señor, mándame para que yo pueda ir y compartir tu palabra. Or are you like these people, ¿O eres tú como esta gente, looking for the next blessing? buscando otra bendición? We need to be all about God's business. Tenemos nosotros que ser de los negocios de nuestro Padre. And he's trying to get the people to see
God's blessing Y Él está tratando de que la gente puedan reconocer y buscar las bendiciones de Dios, is eternal. que son eternas. Look at verse 29. Miren al versículo 29, Let's back up one. Verse 28. versículo 28. He said to them, what should we do so that we may work the work of God? This is what they said. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Les preguntaron. Now, because what Jesus said, now they want to turn it and say, how can we work for God? Pues ahora que Jesús les explicó a ellos, entonces ahora ellos le preguntan a Jesús, ¿qué podemos hacer nosotros para trabajar con Dios? And this is Jesus' response to them. Y esta es la respuesta de Jesús para ellos. This is the work of God, that you believe in him whom he has sent. Les respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que crean en aquel quien los que lo envió. So what is the work of God again? Entonces, ¿qué es el trabajo de Dios? It is to believe Es creer in the one he has sent. en el que Él mandó. See, Jesus saying, I am the I am. Jesús ahí les estaba diciendo, yo soy el yo soy. And he's trying to get the people to see that God has sent him. Y Él está tratando de que la gente pueda ver que Dios lo mandó a Él. They saw him perform this mirror, this sign. Ellos vieron la señal que Él hizo. Some of them probably witnessed the lame man walking. Algunos de ellos tal vez vieron al cojo caminar. But yet and still, their heart is unbelief. Pero aún sus corazones no creían. Look at verse 32. Miren al versículo 32. He says, truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread out of heaven. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. But it is my Father who gives you the true bread out of heaven. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. See, we got to always be about the work of God. Es que siempre tenemos que estar en los negocios de Dios. Turn with me, if you will, to John chapter 4. Vayan a Juan 4. And I'm going to give you some time to get there because I got to get there. Y les voy a dar un momento para que puedan llegar allí porque me va a tomar tiempo para yo llegar allí. And in John chapter 4, Y en Juan 4 nos dice así. let's look at verse 22. Mirando al versículo 22. And it says right here in verse 22, it says, and this is John, this is Jesus talking to the Samaritan woman. Este es Jesús hablándole a la mujer samaritana. And the disciples didn't understand. Y los discípulos no entendían. But what I want to do is just skip verse 22. And I really want to go down to verse 31. Y quiero comenzar en el versículo 31. It says, meanwhile, the disciple was urging him, saying, Rabbi, eat. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabbi, Verse- come algo. Verse 32, but he said to them, I have food to eat that you do not know about. Jesús les replicó y les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. So if you notice here is that Jesus is working for the Father. Entonces, si se dan cuenta aquí, Jesús está trabajando para el Padre. Because he just told the disciples that I had bread already that you do not know about. Porque Él estaba diciendo a los discípulos, yo tengo pan que ustedes no conocen. But they didn't know yet. Pero a ese momento ellos no sabían. I remember many years ago Yo me acuerdo hace años atrás, that before I start preaching, antes de comenzar a predicar, or the morning before preaching, o las mañanas antes de predicar, I'm not hungry. a mí no me da hambre. It's because I know I'm preparing to give the word of God. Es porque yo sé que me estoy preparando para dar la palabra de Dios. It's not until many hours afterwards that I began to get physically hungry. No es hasta después de horas que pasen que a mí me comienza a dar hambre. And I always heard many old members used to say, I'm always hungry for the word of God. Y yo escucho cuando algunas gentes de la iglesia dicen, oh, tengo hambre para la comida de Dios.
I remember the other day that my wife and I, Me acuerdo que el otro día mi esposa y yo we was walking around the house, estábamos caminando en la casa and I was telling her that I want something to eat. y le estaba diciendo a ella, tengo ganas de comer algo. You get like that sometime. A veces así nos And she sucede. says, yeah, I want something sweet to eat. Y ella dijo, sí, quiero algo dulce de comer. And I'm just reminded of God's word as we sit down and begin to break open God's word. Y me acuerdo que me puse a pensar que cuando vamos a comenzar a abrir la palabra de Dios, It says that God's word is sweet. nos dice que la palabra de Dios tiene sabor de dulce And it's satisfying. y es satisfecho. And this is what we should be seeking. Y eso es lo que deberíamos de estar buscando. And look at verse 34 in chapter 4. He continue on. Y miramos en versículo 34 en el capítulo 4. He says, my food is to do the will of him who sent me Mi alimento es hacer la voluntad del que el que me envió and to accomplish his work. y terminar su obra. And I love that. And he goes on, he says in verse 35, do you not say there is yet 4 months and there come the harvest? Y en el 35 les dice, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields, that they are white for harvest. Y les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está maruda. Verse 36, he says, already he who reaps is receiving wages and is gathering fruit for eternal life. Y el 36 dice, ya el seguidor recibirá su salario y recoge el fruto para vida eterna. So that he who sows and he who reaps may rejoice together. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Verse 37, for in this case the saying is true. The one who sows and another reap. El 37 dice, porque como dice el Rafín, uno es el que sombra y el otro es el que cosecha. In verse 38, I sent you to reap that which you have not labored. Y el 38 dice, yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no es costo ningún trabajo. And others have labored, and you have entered into their labor. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. So we see what Jesus was saying in chapter 6 of John. Entonces ahora podemos ver lo que estaba diciendo Jesús en el capítulo 6. Jesus was saying Jesús estaba diciendo to the people, a la gente, believe. crean, This is the word. esta es la palabra. It says, believe the word. Crean la palabra. Believe who I am. Crean en quién yo soy. But the people couldn't see. Pero la gente no podían ver. Then he goes on. Y le sigue. Verse 33, he says, the bread of God is that which comes down out of heaven. El versículo 33 dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. And giving life to the world. Y da vida al mundo. Verse 34, they said to him, Y la gente le pidieron, Lord, always give us this bread. Señor, danos siempre ese pan. When Jesus Cuando Jesús give good news, da buenas noticias, you get caught up uno puede quedarse trabado and you say what they say. en diciendo lo que ellos dicen. Lord, always give us this bread. Señor, siempre danos este pan. But they miss what Jesus said. Pero tal vez no escucharon bien lo que dijo Jesús. He said, you need to believe. Él les dijo a ellos, tienen que creer. But they don't want to believe. Pero ellos no quieren creer. They want to stay in their sin. Ellos quieren quedarse en su pecado. But they want the blessings of God. Pero también quieren las bendiciones de Dios. But God don't work that way. Pero así no funciona Dios. You have to give your life to God Tú le tienes que dar tu vida a Dios and do the will of y God. hacer la voluntad de Dios.
Blessings come from that. Las bendiciones vienen de eso. God don't want you to go out here and sin and continue to sin and think that you're going to enter into heaven. Dios no quiere que tú sigas pecando y que creas que vas a entrar al cielo. It doesn't work that way. Así no funciona. And this is what Jesus is saying. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Listen what Jesus said in 35. Miren lo que Jesús dijo en el 35. He said, I am. Yo soy. And this is the second time that I see that Jesus saying, I am. Y esta es la segunda vez que Jesús dice yo soy. Revealing himself as deity to the people. Revelándose como deidad a la gente. He says, I am the bread of life. Diciendo yo soy el pan de vida. He who comes to me will never hunger. El que viene nunca pasará hambre. And he who believes in me will never thirst. Y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Verse 35, Versículo 35. Jesus said, Jesús dice, I am God. yo soy Dios. Believe in me. Crean en mí. Verse 36, Versículo 36. but I say to you Pero como ya les dije, that you have seen me and yet do not believe. a pesar de ustedes que me han visto, no creen. How sad. Qué triste. We go out Nosotros salimos preaching Jesus as the Son of God, predicando que Jesús es el Hijo de Dios, that he will give you eternal life, que Él te dará vida eterna, but people still walk away. pero todavía la gente se caminan al otro lado. They just want the gifts of God, No más quieren los dones de Dios, but they're not doing anything pero no están haciendo nada to give praise to God. para darle gloria a Dios. There's going to come a day Va a llegar un día that God is going to require que Dios va a requerir each one of us cada uno de nosotros to give an answer, que le demos una respuesta, to give an account que le demos a cuentas of everything we have done on this earth. de todo lo. In verse 38, En versículo 38, he says, For I have come down from heaven, porque he bajado del cielo, not to do my own will, no para hacer mi voluntad, but the will of him who sent me. sino la del que me envió. Jesus is beginning to testify Jesús está comenzando a testificar the purpose of his coming. el propósito de su llegada. And the people Y la gente don't believe. no cree. Verse 39, El versículo 39, This is the will of him who sent me, y esta es la voluntad del que me envió, that all that he has given me, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, I lose nothing but raise it up on the last day. sino que lo resucité en el día final. And I love this at the end here. Y me encanta esto al final, Verse 40, versículo 40. he says, This is the will of my Father, Porque la voluntad de mi Padre es that everyone who behold the Son and believe in him will have eternal life. que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. And I myself will raise him up on the last day. Y yo lo resucitaré en el día final. That word is truth. Esa palabra es verdad. Do you believe it? ¿Tú la crees? In Isaiah chapter 55, En Isaías 55, Isaiah prophesied, Isaías profetó, and this is what Isaiah said about the Son of God. y esto es lo que dijo Isaías del Hijo de Dios. Here he says in 55:1, En 55:1, the latter part of 55:1, he says, And you who have no money, come and buy and eat. vengan a las aguas todos los que tengan sed. Come, Vengan, buy wine and milk, comprar y comer los que no tengan dinero. without money and without cost. Vengan, compren vino y leche, Verse 2, Why do you spend money for what is not bread, sin pago alguno. Número 2, ¿por qué gastan dinero si no es pan?
and your wages for what does not satisfy. y su salario en que lo satisfazco. He says, listen carefully to me Escúchenme bien and eat what is good y comerán lo que es and bueno delight yourself in abundance. y les deleitaré con manjares deliciosos. And I just want to add verse 3. Y nomás quiero poner también el versículo 3. He said, incline your ear and come to me. Presten atención y vengan a mí. Listen, Escúchenme that you may live, y vivirán. and I will make an everlasting covenant with you, Haré con ustedes un pacto eterno, according to the faithful mercy shown to David. conforme a mi constante amor por David. Turn with me to Matthew chapter 26. Y ahora vayan conmigo en Mateo 26. One more. Uno más. And he says here in Matthew chapter 26, Y en Mateo 26, verse 17. versículo 17. Thank you. In the beginning, I told you about the unleavened bread. En el comienzo estuvimos hablando sobre el pan sin levadura. Jesus Jesús is that bread. es ese pan. The last supper that he had with his disciples, La última cena que él tuvo con sus discípulos, Jesus knew that his time has come. Jesús reconoció que su tiempo ya llegó. And this is Communion Sunday. Y hoy es comunión. And I don't have the element here before me, but if you have the elements at home, you can take communion today. Y no tenemos los elementos aquí con nosotros hoy, pero si la tienen en su casa, tómenla hoy. But I will walk you through it. Y los voy a caminar en esto. In verse 17, En versículo 17, it says, now on the first day of the unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, el 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, where do you want us to prepare for you to eat the Passover? ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? And if you're following along in your Bibles, Yes, you notice that Jesus was preparing the Last Supper with his disciples. Y si están conmigo en sus Biblias, pueden ver que Jesús estaba preparando esa última cena con sus discípulos. And Jesus began to talk about the one who betrayed him. Y Jesús comenzó a hablar sobre el que lo iba a engañar. And after Jesus finished with Judas, Y después que Jesús terminó con Judas, Jesus said in verse 26, Jesús dice en el versículo 26, he says, while they was eating, Jesus took some bread. mientras comían, Jesús tomó su pan y les dijo, And after after blessing, he broke it. llegó y lo partió, And he gave it to his disciples and said, y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, he says, take, eat, this is my body. tomen y coman, esto es mi cuerpo. And when he has taken up the cup and given it thanks, Después tomó la copa, dio gracias, he gave it to them, saying, y se lo ofreció diciéndoles, he said, drink it for all, he says, drink from it, all of you. beban de ella ustedes. Verse 28, for this is my blood El 28 dice, esto es mi sangre del pacto, of the covenant which is poured out for many for forgiveness of sin. que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Verse 29, he says, but I say to you, Y el 29 dice, les digo, I will not drink of this fruit of the vine from now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. que no beberá de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta en el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesus died on the cross for you and I. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. And if you hear my voice today and you haven't put your trust in Y Jesus, si tú estás escuchando mi voz hoy y no has puesto tu confianza en Jesús, you didn't believe that Jesus is who he say he is. si no crees que Jesús es quien Él dice que es, This is your opportunity now to put your trust in Jesus. esta es tu oportunidad ahorita para poner tu confianza en Jesús. Believe that he is the Son of God. Cree que Él es el Hijo de Dios.
believe that he has came down to die for you and I. Cree que Él llegó y murió por ti y por mí. And so as we take a bite of the bread, Mientras que nosotros tomamos el pan, he said, this is my body which was broken for you. Él dijo, este es mi cuerpo que ha quebrantado por ti. And he wants us to take the bread and eat the bread and remember that he had died for you and I. Y Él quiere que tomamos ese pan y que nos acordemos que Él murió por ti y por mí. He said, here's the cup. Dice, aquí está el vaso. He said, my blood which was poured out for the forgiveness of sin. Es mi sangre que fue derramada por los pecados, perdón de pecados. And he's telling the disciples to drink it. Y le está diciendo a los discípulos que la tomen. Because you're part of me now. Porque ahora ya son parte mía, les dice. And I love that part when he says, now we become one. Y me encanta esa parte donde Él dice que ahora somos uno. And if you have put your trust and you believe that Jesus is who he say he is. Y si tú has puesto tu confianza en Él y tú crees que Jesús es quien Él dice que es. Don't just sit there. No nomás te quedes sentado. Go out and spread the gospel. Sal y comparte el evangelio. Begin to tell the people how God changed your life. Comienza a decirle a la gente cómo Jesús cambió tu vida. Begin to tell the people how Jesus as God has sent his son Jesus. Comienza a decirle a la gente cómo Dios mandó a Jesús. In you En ti. will have eternal life. Y tú vas a tener vida eterna. Let us pray. Hay que orar. Father, we thank you again. Padre, te damos gracias una vez más. We thank you for today. Te damos gracias por este día. Be with us now, Lord, Quédate con nosotros as we leave this day. mientras que salimos de aquí. Help us to do your will today, Ayúdanos a hacer tu voluntad hoy to glorify you. para glorificarte a ti. In Jesus' precious name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén.